táctico? Yo soy Yolol y esto es 350 FPS y quiero ayudarte a mejorar tu experiencia jugando Airsoft. No importa si apenas vas iniciando o ya llevas tiempo jugando. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a la banda que está viendo este video en Chile, en Estados Unidos y en España. Me da muchísimo gusto que cada día se agregan más youtubers tácticos desde aquellas latitudes. ¿Te gustan las películas de acción? A mí me encantan. Crecí viéndolas. A la fecha todavía me gustan muchísimo. En muchas de estas películas siempre me encontraba con que aparecía la misma estrella. Algunas veces estaba con los buenos, otras veces estaba con los malos. A veces era bien fácil reconocerla. En otras ocasiones no era tan fácil. De hecho, hasta después de una segunda o tercera vista me daba cuenta que era esa estrella. Cuando los videojuegos pasaron de ser un montón de cuadritos a algo más realista, también ahí la empecé a ver. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? La Desert Eagle. Es toda una estrella de cine y los videojuegos. ¿En qué películas o videojuegos la recuerdas? Un día andaba ocioso en mi celular cuando me encontré en el Instagram de Airsoft Integral que tiene a la venta la Desert Eagle de Cybergun Airsoft. Neta, fue como encontrarse un viejo amigo. Me dio muchísimo gusto. No me la pensé mucho, contacté rápidamente a Tronos y nos pusimos de acuerdo para hacer este capítulo. Así que ya sabes, este es un video patrocinado. Pero bueno, hagamos un unboxing. Bien, aquí está. La Desert Eagle Mark 9 de Cybergun Airsoft. Es imposible que la confundas con otra y déjame te muestro por qué. Esta es mi HK USP. Déjame las pongo lado a lado. ¿Ves a lo que me refiero? Este en particular tiene una patada impresionante, es una bestia. Seguro recuerdas que también tengo una hater. De entre las tres que tengo, esta, la Desert Eagle, es la que más se siente. Tengo entendido que existe una versión de polímero que funciona con green gas, pero es un tanto como tomar café descafeinado. Esta en particular funciona con cápsulas de CO2, como esta. ¿No te recuerda mucho a la 1911? Yo también pensaba igual que tú, hasta que hice la investigación para este capítulo. Mira, no me quiero meter en muchos detalles técnicos. Estoy seguro que hay bastantes canales de Real Steel que te pueden platicar muchísimo mejor que yo por qué es diferente esta pistola a otras. Pero mira, lo que te puedo decir es que internamente se parece muchísimo más a un rifle que a otro tipo de pistola. Y eso le permite manejar calibres grandes, realmente grandes. Hasta antes de que saliera la Desert Eagle al mercado, calibres como el 357 o el Magnum 44 eran ahora sí que el dominio exclusivo de los revólveres. Y estoy seguro que en este momento estás pensando, bueno, si es tan poderosa, seguramente no es legal para un policía usarla y pues es tan grande que a lo mejor no es tan práctica para que un soldado la tenga como parte de su equipamiento. Entonces, ¿cómo es que es tan famosa? El fabricante Magnum Research se dedicó a promoverla mucho entre armeros que trabajaban en la industria del cine, que la neta se me hizo una idea genial. Llegó el momento en que la bola de nieve era tan grande que simplemente no había un productor que no la quisiera en su película de acción. Y ya de ahí al mundo de los videojuegos, pues simplemente hay un pasito pequeño, ¿no? En términos generales, en las películas que salieron entre 1985 y 1995, la que vas a encontrar ahí es la Mark I. Las que salieron después de 1995 es más probable que encuentres la Mark 19, o sea, esta. Sin embargo, como todo en esta vida, hay excepciones. Written on the side of mine. Cybergun Airsoft tiene licencia de Magnum Research,
Así que esta réplica tiene todos los marcajes que esperarías en la verdadera. Y tal como la verdadera, tampoco es para el débil de corazón. Mide unos 27 centímetros y pesa más de 1 kilogramo. Le caben 21 bibis por cargador y funciona con cápsulas de CO2. Cada cápsula de CO2 te puede durar más o menos unos 60 tiros, pero tu kilometraje puede variar según el clima en el que vivas. Tira a unos 430 FPS, pero lo más importante, tiene pop-up. La Desert Eagle es toda una estrella de cine y los videojuegos. Vive aventuras épicas jugando Airsoft. Puedes ver estos videos donde te platico más de pistolas de Airsoft. Y ya sabes, nos vemos en el campo.